Feliz tarde a todos los que sintonizan a esta hora venezolana de televisión a través de esta señal en vivo, pero también de las plataformas digitales como nuestro canal en YouTube y Dailymotion. Hoy vamos a tener un programa bastante dinámico con diversos temas que debemos revisar y analizar a propósito de los últimos acontecimientos en nuestro país. Quienes acompaña Clara Vega en nombre de todo el equipo que hace posible que lleguemos a cada uno de sus hogares y desde cualquier espacio donde nos pueda estar mirando a esta hora. Hoy ha habido una actividad presidencial que queremos reseñar para todos ustedes porque tiene que ver con esa atención que se viene dando desde el Ejecutivo Nacional a todo lo que ha sido afectado producto del doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio. Uno de estos sectores afectados tiene que ver con las escuelas. Se ha iniciado entonces ese plan de recuperación de escuelas de cara también al periodo escolar que ya comienza el 14 de septiembre y que hay que hacer lo propio para activar todos estos espacios y garantizar este derecho constitucional a la educación. Y precisamente contándoles sobre ese tema, tenemos que decirles que se hizo el recorrido por la parroquia Sucre en el oeste caraqueño. Allí la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, verificó que el despliegue del plan de recuperación de escuelas específicamente en Catia, registra ese avance de 96%. Desde ese espacio también la primera mandataria aseveró que va a hacer seguimiento permanente hasta que se dé el inicio de clases para que las escuelas y centros educativos estén al día para recibir a los niños, niñas y adolescentes. El Ejecutivo Nacional tiene que intervenir para recuperar y que estén al día todas estas escuelas, centros educativos para el regreso a clases. La presidenta también enfatizó que nada se detiene, que el trabajo continúa, que el proceso de recuperación después del doble terremoto es amplio, porque abarca también los centros educativos del país. Un esfuerzo conjunto que tiene como objetivo permitir lo que ya les hemos comentado, el regreso a clases con total normalidad y en condiciones óptimas. Yo estaré haciendo seguimiento y vigilancia de aquí al inicio de clases para que las escuelas, los centros educativos estén al día para recibir a nuestros niños y a nuestras niñas. Aquí en el plan y el esfuerzo conjunto de las bricomiles, bueno, donde tanto el gobierno nacional, la comunidad, la familia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un esfuerzo conjunto, estamos interviniendo las escuelas. Hay que resaltar que con el doble sismo, 1.019 escuelas fueron afectadas y 11 a punto de colapso o que colapsaron. Así que tenemos que hacer una intervención para recuperarlas y que estén al día para el regreso a clase. Nada nos ha detenido. Este proceso de recuperación después del doble terremoto también es mucho más amplio, porque es justamente para abarcar todos los centros educativos a través de este esfuerzo, como ya dije, conjunto, que permitan que más de 6 millones de niños regresen a las clases. Revisemos de inmediato en cifras cómo avanza el desarrollo de recuperación de escuelas rumbo al inicio de clases en la segunda semana de septiembre. Tenemos este dato: 1.019 escuelas resultaron afectadas el pasado 24 de junio, 11 de ellas quedaron al borde del colapso. La mandataria expresó en ese sentido que el Ejecutivo Nacional va a hacer esa intervención para poder recuperar estos espacios y que las mismas estén al día para el regreso a clases. Un esfuerzo conjunto que tiene el objetivo de permitir que se desarrolle con normalidad la reincorporación a clases de 6 millones de niños y niñas. Es importante resaltar que este esfuerzo tiene también integrados 18.000 trabajadores en todo el país. Vemos entonces cómo avanza este plan de recuperación en cifras, teniendo en cuenta estos lugares más afectados por el pasado 24 de junio, ese doble sismo que afectó el país y por supuesto 7 estados de ellos de los más afectados. Es el análisis que nos convoca esta tarde. La invitación es a que continúe con nosotros porque debemos hacer una pausa. Luego venimos con más información de estos y otros temas de interés.
Estamos de vuelta totalmente en vivo a través de la señal de Venezolana de Televisión. Recuerde que también estamos en las plataformas digitales, en Instagram, TikTok, Facebook, Telegram y vía streaming por nuestro canal en YouTube y Dailymotion. En la primera parte del programa veíamos cómo avanza el plan de recuperación de escuelas en nuestro país, específicamente desde la parroquia Sucre, donde estuvo la primera mandataria nacional, la presidenta Delcy Rodríguez, quien evaluaba de primera mano cómo se están haciendo las recuperaciones en esta zona de la capital, y allí se registra un avance del 96%. Pero asimismo, ella enfatizaba que este trabajo continúa en los lugares afectados. Se habla de diversas cantidades, miles de escuelas que fueron afectadas por el doble sismo, de las cuales pues ya se vienen haciendo los trabajos de recuperación, y esto de cara a ese nuevo periodo escolar que comienza el 14 de septiembre. Y eso habla entonces de cómo se ha venido abocando desde ese trabajo conjunto de las instituciones que vienen haciendo lo propio de manera articulada para atender entonces la contingencia y tener totalmente habilitadas las escuelas para este nuevo periodo escolar. Pero para conocer más en detalle de cómo avanza este plan de recuperación de escuelas, tenemos con nosotros vía telefónica al viceministro William Hill, quien tiene la responsabilidad de instalaciones y logísticas del Ministerio de Educación y además es el presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas. Buenas tardes, bienvenido, viceministro. A toda la audiencia que nos escucha. Ya he escuchado a lo largo del día y también más temprano con la presidenta Delcy Rodríguez el plan de recuperación de escuelas, cómo viene avanzando. En el caso de Katia se habla de una recuperación ya del 96%. ¿Qué nos puede comentar al respecto, entendiendo las que fueron afectadas por el doble sismo? Sí, como ustedes saben, nosotros veníamos desarrollando un plan a nivel nacional de la recuperación de las escuelas. Para este año fueron aprobadas 500 escuelas, veníamos trabajando todo eso durante el año. Podemos decir que durante el año escolar hemos recuperado 1.474 instituciones educativas. Sin embargo, como lo decía la presidenta más temprano, aproximadamente 1.109 escuelas fueron afectadas por el doblete sísmico, 80 de ellas con daños importantes y 11 escuelas que tienen colapso o en riesgo de colapso, que bueno, algunas deben ser demolidas. El resto de las escuelas con daños menores que ya comenzamos a trabajar. La presidenta aprobó para reparar 1.000 escuelas en los 7 estados que fueron afectados por el doblete sísmico y 500, bueno, del Plan Nacional de Rehabilitación Escuelas para este periodo escolar. Estaríamos hablando nosotros de 1.000 especializadas solo para las afectadas del doblete sísmico y 500 en el resto del territorio. Estaríamos hablando en total de 1.500 escuelas que ya las estamos trabajando. Ya se comenzaron a arreglar 101 escuelas en el estado de La Guaira, 50 en Caracas, 35 en Miranda. Es decir, todo un despliegue en la medida que vamos incorporando los equipos, las cuadrillas y vamos inspeccionando las escuelas que bueno, a través de la Fundación de Edificaciones Educativas, la Comisión Presidencial, vamos evaluando los riesgos en cada una de las escuelas para tener la certeza de que todas las escuelas que nosotros le coloquemos la etiqueta verde pueden sentirse los padres y representantes de nuestros niños, adolescentes, jóvenes que están seguros en las instituciones. En líneas generales, las escuelas se comportaron, a pesar de todo el ataque, por supuesto, siempre mediático contra Venezuela, se comportaron de manera positiva. Con este nivel de sismo que tuvimos nosotros en Venezuela, que solo 11 escuelas, de las cuales 7 fueron privadas, 3 públicas y una subvencionada, fueran afectadas, bueno, quiere decir que la norma de construcción de nuestras escuelas funcionó bastante bien. Como ustedes saben, desde la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas somos muy exigentes a la hora de otorgar los permisos a privados, a subvencionados y propio la construcción de las escuelas del Estado para precisamente esto, para evitar que con una catástrofe, movimiento sísmico o lluvia fuerte, las escuelas sean afectadas. Normalmente la arquitectura de las escuelas no es tan, digamos, estético. Vemos unas columnas enormes en algunas escuelas, bueno,
precisamente es para esto, para que se comporten de manera positiva cuando ocurren estos riesgos. En líneas generales, nosotros tenemos un buen comportamiento de nuestras edificaciones educativas en todo el territorio nacional. Muchas de ellas son campamentos. Son 69 campamentos. Al día de hoy tenemos 65 ya, es decir, que con el esfuerzo que viene haciendo la presidenta de entregar vivienda, las viviendas que se entregaron en Fuerteventura, en el resto del territorio, vamos nosotros liberando 5 escuelas como campamento y vamos aceleradamente. Bien, tenemos algunas dificultades con el contacto telefónico. Recuerden que estamos totalmente en vivo. El viceministro, conversando con el viceministro William Hill de Instalaciones y Logística del Ministerio de Educación, además el presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas. Ya él nos venía detallando cómo avanza este plan de recuperación de escuelas en nuestro país a propósito de las consecuencias que dejó el doble sismo del pasado 24 de junio. Él daba cifras de mucho interés que nosotros queremos recordar para ustedes ya. Él adelantaba que a la actualidad pues se vienen atendiendo 1.474 instituciones, ayer lo vemos en pantalla. Esto es parte del trabajo que ya viene realizando el Ministerio de Educación para atender todo lo que significa las escuelas en condiciones óptimas para recibir a niños, niñas y que puedan pues tener un desarrollo con normalidad de sus clases. Un trabajo que se viene realizando pero que ahora pues se fortalece con la atención a las escuelas que fueron más afectadas. Recuerden que más temprano la presidenta Delcy Rodríguez hacía un recorrido en una de las escuelas ubicadas en la parroquia Sucre, específicamente Katia, en Caracas, donde daba cuenta de cómo fueron afectadas algunas escuelas, de ellas más de 1.000 por el doble sismo, y de esas 11 son las que tienen pues la condición de haber colapsado o están en riesgo. Y esas cifras pues que compartimos con ustedes responde al plan que ya se venía desarrollando. Vemos entonces el crecimiento que se tiene, teniendo en cuenta diferentes periodos escolares, 2023-2024, se hacía una atención a 831 instituciones educativas, luego en el periodo 2024-2025 se atendieron 1.415 escuelas y para este periodo 1.474 son las que se están atendiendo desde el Ministerio de Educación. Y ahora entonces se suman las escuelas que fueron afectadas por el doble sismo, lo que significa que la cifra entonces supera las 1.500 escuelas que están siendo atendidas de manera directa por el Ejecutivo Nacional. Retomamos el contacto con el viceministro William Hill. Viceministro, usted venía desarrollando y detallando cómo es el trabajo que se viene realizando para la recuperación de las escuelas. Y allí me gustaría tocar en ese sentido, especificar el detalle de cómo es esa atención, qué es lo que se está haciendo específicamente, porque hablar de recuperación es muy amplio, pero de manera puntual, ¿qué se está haciendo? Sí, de manera integral. Cuando hablamos de rehabilitación de escuelas, nosotros comenzamos por el área de techo, es decir, sustitución en el caso que están en las escuelas rurales, o si es de techo, bueno, de impermeabilización, es decir, impermeabilizarlas todas. Estamos con todo alumbrado, luego las paredes, la corrección de todas las paredes, pintura en general, la cocina, la dotación de la cocina. En las imágenes con la presidenta veíamos las nuevas mesasillas que están incorporando a todas las escuelas, es decir, la dotación y la rehabilitación integral. Cuando nosotros decimos que una escuela recuperada, en esas cifras que usted recordaba allí, en las láminas que veían nuestros televidentes, bueno, allí estamos hablando de una rehabilitación integral de escuelas, no es solo pintura. Cuando entramos en una institución, acompañamos las gobernaciones, las alcaldías, del Ministerio de Obras Públicas, los distintos ministerios, es una rehabilitación integral. Y en esa cifra, bueno, que usted mostraba, son escuelas recuperadas integralmente, que venimos haciendo un esfuerzo durante todo el año escolar y que ahora, con las afectaciones del doblete sísmico, usted lo decía allí, son 11 escuelas colapsadas, 80 con daños graves y el resto son daños menores o de mampostería que estamos solucionando, y es las 1.000 escuelas que aprobaba la presidenta para nosotros estar ahorita ejecutando y poder recibir el año escolar con las escuelas rehabilitadas y dotadas.
Viceministro, fíjese que ya usted entonces ha dicho cómo se atiende en el marco de este plan de recuperación de escuelas, tanto las afectadas por el doble sismo como las que ya respondían a ese plan inicial para el periodo 2025-2026. Ahorita tienen una meta de poder avanzar con celeridad para que este nuevo periodo escolar pueda contar con estos centros educativos que hoy están en ese plan, siendo atendidos por ese plan. Me gustaría conocer en la próxima parte, porque debemos hacer una pausa, cómo se están preparando, cómo son las fases para poder acelerar el ritmo de atención a estas escuelas que fueron afectadas por el doble sismo. Hacemos la pausa y al regreso con la respuesta. Estamos de vuelta. A quien les acompaña, a Clara Vega, en nombre de todo el equipo de Venezolana de Televisión, que hace posible que lleguemos a sus hogares. Hemos venido revisando y analizando cómo avanza el plan de recuperación de escuelas en el marco de la contingencia dada por el doble sismo del pasado 24 de junio, pero además respondiendo ya a una política de Estado donde había un plan nacional de atención directa con lo que tiene que ver la infraestructura, la dotación de insumos necesarios e importantes para cada una de las escuelas de nuestro país, del sector público. Hemos conversado con el viceministro William Gil, a quien todavía tenemos vía telefónica, y vamos a seguir desarrollando las inquietudes propias sobre el tema. Y en la parte anterior, viceministro, dejaba yo una inquietud que tiene que ver con las fases de atención en el marco de la celeridad que hay que darle de cara al inicio de clases del próximo 14 de septiembre. ¿Cómo se están planteando este plan de trabajo? Sí, como decía anteriormente, nosotros estamos trabajando en los distintos niveles de afectaciones de las escuelas. Hay unas escuelas que tienen grietas menores en mampostería y que con fuerza estamos trabajando para tenerlas a tono para el 14 de septiembre. Ahora, hay 80 escuelas que se necesita una mano de obra especializada, que los daños fueron considerables y que nosotros no la vamos a tener lista para el 14 de septiembre. Es por eso que en estas 80 escuelas, ya lo había anunciado el ministro, vamos a rezonificar los niños y jóvenes de estas 80 escuelas. Y por supuesto las 11 escuelas que fueron colapsadas. El resto de las escuelas nosotros estamos trabajando sin descanso para tenerlas listas para el 14 de septiembre. En este caso, de estas escuelas que fueron gravemente afectadas, no podemos poner en riesgo a nuestros niños y jóvenes. Es por eso que estos niños van a ser reubicados y jóvenes en la escuela más cercana, para nosotros tener la capacidad de atenderlos y que ningún niño se quede sin su escolaridad. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en el resto de las escuelas para tenerlas a tono a nivel nacional para el comienzo del año escolar el día 14 de septiembre. Es decir, rezonificación en las escuelas que no podamos nosotros resolver en tan poco tiempo, porque tienen que ser trabajos especializados, no solo es mampostería, sino es un tema estructural de la escuela. Y en el resto de las escuelas que tenemos nosotros, daños simplemente de mampostería, de algunas paredes que se rompieron, grietas, etcétera, estamos trabajando sin descanso para tenerlas totalmente reparadas y a tono para el comienzo del año escolar. Viceministro, ¿quiénes están vinculados a este trabajo de recuperación de escuelas? ¿Qué sectores y qué instituciones? Nosotros queremos agradecer el esfuerzo de los alcaldes, los gobernadores, el gobierno nacional, los distintos ministerios, es decir, todo el esfuerzo que estamos haciendo, como lo decía más temprano la presidenta, la Fuerza Armada Nacional, el Ministerio de Obras, nosotros el Ministerio de Educación, las alcaldías, las gobernaciones, todos abocados a el trabajo de rehabilitación, las comunidades organizadas, por supuesto. Tenemos nosotros permanentemente jornadas con las comunidades los fines de semana y durante este mes para seguir desmalezando escuelas, rehabilitando, todo a los niveles que cada ministerio, cada ente tiene la capacidad de ejercer para poder nosotros rehabilitar las escuelas y tenerlas a tono. Es un esfuerzo que se ha hecho durante todo el año, pero que ahora nos concentramos en las escuelas que fueron afectadas por el doblete sísmico. ¿La comunidad se está vinculando a este proceso de recuperación? ¿Están dentro de ese plan de trabajo? ¿Perdón? ¿La comunidad se está vinculando a estos trabajos de recuperación? Principalmente, las comunidades están participando, la mano de obra local, por supuesto, los trabajadores de la Fundación de Edificación Educativa, los trabajadores de los ministerios, la Fuerza Armada Nacional, todos abocados a rehabilitar nuestras escuelas para el comienzo del año escolar
y nosotros desde acá, aprovechando tu espacio, queremos agradecer a los directores, a las madres cocineras, todos los campamentos que tenemos ahora en este momento, que son escuelas, nuestras madres cocineras han estado punta de lanza desde el primer día cocinando para nuestros afectados por la tragedia. Tenemos turnos de las madres cocineras en cada una de estas escuelas. El programa de alimentación escolar ha estado dedicado durante todas las vacaciones a atender los distintos campamentos que son escuelas y los que no son escuelas en todo sobre todo en el estado Vargas, en los 7 estados afectados. Han estado trabajando y el programa de alimentación escolar desde el día 1 se puso en función de atender esta contingencia. Viceministro, nos queda poco tiempo para terminar la entrevista y no quisiera dejar por fuera la oportunidad de poder revisar con usted lo que significa en el marco de ese plan que ya ustedes estaban trabajando para el periodo 2025-2026 de la construcción de nuevas escuelas. ¿Cómo van en ese sentido? Sí, como ustedes saben, durante el año nosotros tuvimos un punto de cuenta aprobado por el presidente Nicolás Maduro de 25 escuelas nuevas. Ya en enero entregamos un conjunto de obras y tenemos ya 14 nuevas escuelas para entregar, para que la presidenta pueda hacer entrega de esas nuevas instituciones educativas, aunadas a la recuperación de las escuelas que estábamos hablando anteriormente. Es un esfuerzo que, como ustedes saben, hacemos en conjunto para poder tener nuevos espacios educativos. Son 14 las escuelas nuevas que va a estar entregando la presidenta, más la rehabilitación de las obras en todo el territorio nacional, que tuvimos, como les dije, 1.472 obras ejecutadas y dotadas, como lo decíamos anteriormente, con su comedor, con sus mesasillas, con su dotación, pizarra, laboratorio. Es decir, toda escuela que entra en el programa de recuperación escolar es una rehabilitación integral. ¿Cuántos estudiantes estaríamos hablando que se verían beneficiados con esta nueva construcción de 14 escuelas y en qué parte del país están ubicadas estas nuevas construcciones? Las 25 escuelas que fueron aprobadas en un punto de cuenta es una escuela por estado, es decir, todos los estados tienen al menos una obra. Ya en el inicio del año escolar, en enero del segundo momento pedagógico, entregamos las otras 11 escuelas y ahora vamos a entregar las 14 escuelas que son grandes, tienen un promedio de 400 a 500 estudiantes cada una de las instituciones que nosotros estamos entregando como nuevas. ¿Y cuántos estudiantes se estarían beneficiando? Sí, bueno, tenemos por el orden de 4.500, 5.000 estudiantes, casi todas son de una matrícula de 400 a 500 estudiantes estas obras, unas más, unas menos, pero es el promedio pues que tenemos nosotros con estas instituciones educativas que estamos nosotros entregando como nuevas y que el 14 de septiembre van a ver los niños y los jóvenes clases en esas nuevas instituciones. Gracias, viceministro William Hill, por acompañarnos en este programa y poder detallarnos cómo avanzan con la recuperación y nuevas construcciones de escuelas en nuestro país. Bien, conversábamos con el viceministro William Hill, que tiene competencia en la atención a las escuelas, lo que tiene que ver con la logística, infraestructura y por supuesto también que es presidente de la fundación que está vinculada a la atención de las edificaciones de centros educativos. De manera tal que ya nos detallaba cómo avanzan atendiendo las escuelas, más en esta oportunidad 1.500 sumándose las que han sido afectadas por el doble sismo, 11 de ellas totalmente colapsadas, pero por supuesto con miras a seguir avanzando en la atención de este sector y como meta de poder entregar al 14-15 de septiembre todos estos espacios en condiciones óptimas para los estudiantes del periodo 2025-2026. Hacía énfasis y recalcaba y destacaba también que aquellas escuelas que en ese lapso de tiempo no puedan ser atendidas completamente, se hará una rezonificación de estudiantes para que puedan cumplir a cabalidad con el programa educativo ya planteado por el ente rector en la materia. Es parte de la información que nos ofreció el viceministro William Hill y con eso hacemos una pausa. Ya venimos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les comentamos que la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela también más temprano hizo referencia a las graves consecuencias del cambio climático y ratificó su voluntad de promover el Plan Venezuela Renace Ecológico, con énfasis en esa recuperación del ambiente.
En lo que está ocurriendo en el mundo entero, ayer vimos también un deslave como nunca se había visto en Nepal, que afectó Nepal, que afectó China, y yo siempre llamo a la conciencia ecológica, que cuidemos la naturaleza. Estamos viviendo tiempos de emergencia climática, muy altas temperaturas. Las temperaturas ustedes ya lo están percibiendo, lo están sintiendo, y esas altas temperaturas luego se convierten en evaporación y en tormentas eléctricas. Entonces debemos de verdad tener esa conciencia de lo que significa cuidar la naturaleza, apreciar la naturaleza. Y yo le he pedido ayer al Consejo de Ministros un plan Venezuela Renace ecológica para la atención de las cuencas, bueno, para la reparación, donde haya que reparar suelos, donde haya que intervenir, que hagamos un esfuerzo conjunto entre todos los ciudadanos y entre todas las ciudadanas para que demos ese amor que se merece la madre naturaleza. Allí tenemos entonces palabras de la presidenta Delcy Rodríguez más temprano, cuando hacía el recorrido en el marco del plan de recuperación de las escuelas, pero haciendo énfasis en el contexto de los fenómenos meteorológicos y cómo es necesario que todos los planes que hoy se dan en nuestro país, específicamente el Plan Venezuela Renace, ahora tenga esa mirada ecológica para seguir entonces generando las condiciones de resguardo de la población venezolana, pero también de esa conciencia necesaria para generar entonces una calidad de vida más óptima en el marco de estos fenómenos que sin duda responden a ese cambio climático. Hay quienes lo califican de crisis climáticas, pero desde el gobierno venezolano corresponde entonces hacer lo propio y tomar las medidas necesarias para poder entonces avanzar sin que esto termine en algunas emergencias o coyunturas difíciles. Por eso tenemos también para ustedes información que ya ven en pantalla, y es el despliegue que se ha dado producto de las afectaciones causadas por las lluvias en el estado Táchira, donde autoridades nacionales y regionales se reunieron para atender estos eventos ocasionados por las condiciones climáticas. El portal que ven en pantalla es de la Agencia Venezolana de Noticias, la cual reseña al respecto que esta comisión está integrada por el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, Paola Posani, quien es la ministra para Hábitat y Vivienda, y también Francisco Garcés, ministro para el Transporte. Asimismo, el gobernador de la entidad, Freddy Bernal. Esto para atender de manera puntual lo que es el puente Burgua, el cual sufrió el cierre total del paso vehicular entre Táchira y Apure por la fuerte crecida del río. También las afectaciones viales en fallas de bordes críticas en la troncal 005, sector Manaure, en el sector de Puente de Oro y en el tramo que conecta con el Mirador con Rubio. En el área de protección hidráulica se está planteando la inspección y la ejecución de obras en el sector del Cúcharo, mediante la construcción de un muro y la colocación de bolsacreto para contener el cauce. Además, se está planificando la evaluación de daños severos y colapso de hogares reportados en los municipios Junín y Cárdenas, y así canalizar el apoyo directo a las familias afectadas. Vemos entonces cómo se despliega el gobierno nacional en las localidades más afectadas por estos fenómenos meteorológicos, lluvias que han afectado, onda tropical 41 reciente del fin de semana, y ahora pues ya se está reportando la onda tropical 42, pero para conocer detalles de qué va exactamente esta onda, qué significa, cuáles son las medidas que desde ya se están tomando, tenemos un contacto telefónico con el presidente del INAMED. Se trata del general de brigada Reidy José Zambrano Méndez, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a nuestro pueblo venezolano que está tan pendiente de las condiciones meteorológicas. General, fíjese que ya hemos anunciado y leído parte de lo que ha sido la atención del gobierno venezolano en el marco de estos fenómenos meteorológicos, pero también lo que ya se ha venido anunciando por los canales oficiales del INAMED sobre la onda tropical 42. Si nos puede aclarar el contexto y el panorama de este fenómeno. Sí, por supuesto. Cumpliendo instrucciones directas de nuestra presidenta, doctora Delcy Rodríguez, supervisados por mi capitán Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y de manera integrada
con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que lidera mi almirante Otis Paituy. Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología nos encontramos monitoreando las condiciones hidrometeorológicas 24 horas al día, los 7 días a la semana, 365 días al año para la protección de nuestro pueblo venezolano. Es importante mencionar que nuestro país no tiene estaciones, tiene 2 periodos bien definidos, el cual presenta desde el mes de abril, por el posicionamiento de la zona de convergencia intertropical, el periodo lluvioso. Adicional a ello, a partir del 1 de mayo, inició el pasaje de ondas tropicales, en donde de manera muy detallada y minuciosa le hacemos un seguimiento exhaustivo. Desde ese preciso momento, nosotros pronosticamos entre 51 y 57 ondas tropicales que se formen y que pasen por nuestro país entre 41 y 46. Al momento tenemos el pasaje de la onda tropical número 42, la cual interactúa con la zona de convergencia intertropical, que como les explicaba está bastante posicionada al norte del país y se ve reforzada por efectos locales, calentamiento diurno, y bueno, eso por supuesto va a favorecer eventos nublados, principalmente en zonas de Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y parte de Falcón. También es muy importante mencionar que a partir del 1 de mayo, para la cuenca del Atlántico tropical norte, inició lo que nosotros conocemos como la temporada de ciclones tropicales. Es decir, que estas ondas, si durante su trayectoria por el Océano Atlántico tropical consiguen condiciones como aguas más calientes de lo normal, se pueden transformar, pueden formarse en depresión, tormenta, que es cuando le colocamos nombre, y posiblemente huracán en cualquiera de sus 5 categorías. El día de hoy se formó la primera tormenta tropical en la cuenca del Atlántico tropical para la parte del Caribe. Ya nosotros le habíamos hecho seguimiento a Arthur, Berta y Cristóbal, pero se habían formado muy al norte, sin ningún tipo de afectación hacia nuestro país. Ahora tenemos en tránsito la tormenta tropical Dolly, pero todos los modelos, tanto dinámicos como estadísticos, están dando una trayectoria del sistema muy con una dirección noroeste. Es decir, que no esperamos, no estimamos efectos directos sobre nuestro país. De todas maneras, nosotros le estamos haciendo un monitoreo muy detallado y vamos a informar a nuestra población y a todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo al momento, de manera muy detallada. General, en el marco de esta onda tropical número 42, ¿cuáles pudiesen ser los estados con mayor riesgo? Sí, realmente recordemos que nosotros en Venezuela estamos demarcados muy bien por la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Entonces, generalmente, en interacción con la zona de convergencia tropical, que es el principal fenómeno que demarca la entrada y la salida del periodo lluvioso y la intensidad del mismo, ya se encuentra posicionada en todo el país y adicional a ello tenemos un aporte significativo de humedad. El océano Atlántico tropical está bastante caliente, entonces al pasar estas ondas tropicales, sobre todo en horas de la tarde, recordemos también que estamos con la incidencia de manera perpendicular de los rayos solares, es decir, lo que conocemos como declinación solar. Esto es propio de los meses de agosto y septiembre, eleva las temperaturas y generalmente por calentamiento diurno, si hay el pasaje de la onda, interacción con la zona de convergencia intertropical, ese aporte de humedad nos presenta niveles de precipitaciones en algunas zonas, principalmente las cordilleras, bastante
intensos de corta duración, como lo hemos observado. En los actuales momentos, nosotros, como te indiqué, tenemos el pasaje de la onda tropical número 42 y va de la región de central hacia el occidente. General, fíjese que también debemos tener en cuenta, además de estas ondas tropicales, usted ha hecho mención de alguna de ellas, nosotros pues la más reciente hemos podido por acá poder reseñar y contar lo que ha ocurrido con la onda tropical número 41, ahora la 42. Me gustaría saber, y también respondiendo un poco a las inquietudes del pueblo venezolano, cuando quiere mirar qué significa el fenómeno del super niño, ahora se dan estas ondas tropicales y qué vinculación, si existe, entre una cosa, entre un fenómeno y el otro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nosotros desde el mes de junio está presente el Niño Oscilación del Sur en su fase cálida, que es lo que conocemos como el niño. Un niño extraordinariamente anómalo. Es un niño que no se ha comportado de manera normal. ¿Por qué? Porque ha presentado unas temperaturas muy elevadas en la lengüeta ecuatorial del Pacífico. Para nuestro país, él tiende a disminuir progresivamente las precipitaciones y aumentar las temperaturas. En relación directa, para la cuenca del Atlántico podemos observar que, según todas las investigaciones que se han realizado, que tiende a disminuir la probabilidad de formación de ciclones tropicales. Es por ello que hasta el día de hoy es que estamos observando cómo se formó la tormenta tropical Dolly en la cuenca del Atlántico, en la parte del Caribe. ¿Por qué? Porque por efecto directo del fenómeno del niño tiende a aumentar la cortante vertical, lo que disminuye que se formen ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico tropical, a diferencia de la cuenca del Pacífico, que por esas aguas tan calientes que están ahí en el Pacífico, sí tiende a fortalecer estos sistemas. General, debemos hacer una pausa, pero continúe con nosotros porque al regreso queremos seguir detallando y dando respuesta a algunas inquietudes que se generan a propósito de estos fenómenos meteorológicos a los cuales ustedes desde la instancia que corresponde le vienen haciendo seguimiento. Otros factores que se suman por allí, ya se está hablando del fenómeno tropical Dolly, pero además el polvo de Sahara. Y a eso, pues, cómo dar tranquilidad al pueblo venezolano para hacerle frente a todos estos fenómenos, por supuesto, en el marco de seguir, pues, atendiendo la situación a quienes corresponda, que es el Ejecutivo y todas sus instancias, sobre todo este sistema de protección civil que ya está abocado desde el primer momento a atender estas circunstancias respondiendo a los fenómenos meteorológicos. Eso lo vamos a hablar al regreso, manténgase con nosotros, ya venimos con más. Estamos de vuelta totalmente en vivo desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión. Hemos venido revisando y analizando varios temas de interés nacional. Uno de ellos tiene que ver con estos fenómenos meteorológicos. Ya hemos explicado y se ha revisado lo que ha ocurrido con la onda tropical número 41. Ahora pues se asoma otro fenómeno llamado onda tropical número 42 que nos ha venido detallando el presidente del INAMED, el general de brigada Reidy José Zambrano Méndez, quien continúa con nosotros vía telefónica y le agradecemos que pueda seguir conversando con nosotros, sobre todo porque dejábamos una inquietud en la parte anterior y tiene que ver con esas recomendaciones o ese protocolo que debe asumir el ciudadano y la ciudadana en el marco de esta onda tropical número 42, sobre todo en las zonas que se puedan considerar de riesgo. Sí, buenas noches. Continuando con la entrevista y de manera de hacer un poco un resumen. Recordemos que de un cambio pasamos a una crisis y ahora estamos enmarcados en una emergencia climática. Los océanos están muy calientes. Hablamos del Niño Oscilación del Sur en su fase cálida, que extraordinariamente
se ha desarrollado, ha evolucionado con esas temperaturas tan anómalas y que, por supuesto, nuestro país no se escapa de esta realidad mundial. En cuanto a la meteorología de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos unas condiciones muy particulares. Hablamos de la presencia de la zona convergente tropical que nos determina la entrada y la salida del periodo lluvioso a partir del mes de abril. Luego de el pasaje de ondas tropicales que de manera muy detallada, muy precisa, nosotros desde el INAMED, en un trabajo coordinado con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, le hacemos el monitoreo detallado para informar al pueblo venezolano y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para atender rápidamente y mitigar estos fenómenos. En el momento tenemos el pasaje de la onda tropical número 42, en donde informamos que por interacción con la zona de convergencia intertropical y reforzada por efectos locales del calentamiento diurno, en donde estamos en presencia de la declinación solar propio del mes de agosto y septiembre y altas temperaturas, tiende a producirse fuertes precipitaciones al final de la tarde de corta duración, como las hemos observado. Al momento, bueno, esta onda tropical número 42 principalmente está afectando Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y partes de Falcón. Aprovechamos la oportunidad para aclarar la situación de la formación el día de hoy de la tormenta tropical Dolly, la cual en la cuenca del Atlántico Tropical Norte, donde nosotros pertenecemos, se formó la primera tormenta tropical que está en el Caribe. Las anteriores tres, Arthur, Berta y Cristóbal, se formaron muy al norte. ¿Y qué estamos estimando de la tormenta tropical Dolly? Según todos los modelos, tanto estadísticos como dinámicos, que lleva una trayectoria muy noroeste. Es decir, que para la República Bolivariana de Venezuela no esperamos efectos directos, pero de igual manera les comunicamos a toda nuestra población que le estamos haciendo un monitoreo muy detallado y le informamos de cada cambio significativo al momento. Adicional a ello, tú mencionaste el polvo del Sahara. También para la fecha de junio hasta septiembre es la mayor incidencia de la presencia de polvo del Sahara. ¿Qué es el polvo del Sahara? Son esas partículas que se desprenden de las costas de África y que recorren el Océano Atlántico y llegan a nuestro país, tienden a debilitar las precipitaciones y a restringir la visibilidad horizontal. Adicional a ello, nosotros, ¿qué le recomendamos a nuestra población? Bueno, estar muy atento a las cuentas oficiales, a la información oficial que de manera muy responsable desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, nosotros emitimos para la protección de nuestro pueblo venezolano. General, puntualmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para el ciudadano y la ciudadana de cara a enfrentar estos fenómenos meteorológicos? Como primero, siempre mantener la calma, confiar en nuestro gobierno bolivariano y siempre muy atento a todos los boletines, información que de manera muy detallada se presenta para el público en general a través de nuestras fuentes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. General, hay otro dato que queremos compartir con toda Venezuela y es que usted hoy está comunicándose con nosotros desde Paraguay, donde está participando en una actividad muy importante que tiene que ver con todos estos temas meteorológicos. Si nos puede detallar al respecto, qué es lo que está ocurriendo allá, cuál es la participación de Venezuela. Sí, nos encontramos, como bien lo dijiste, en la ciudad de Asunción, Paraguay, donde se lleva a cabo un taller sobre avances de los marcos nacionales de los servicios climáticos de América del Sur. Es una actividad que fue convocada de manera urgente por la Organización Mundial de Meteorología
Recordemos, como les comentaba hace unos momentos, que estamos en una emergencia climática. Es por ello que nos reunimos todos los representantes, los principales servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de la región, los centros climáticos regionales, como decir el Centro de Investigación del Fenómeno del Niño, tan importante en este momento, y sectores estratégicos, en donde estamos intercambiando experiencias, conocimientos y realizando una hoja de ruta para, de manera de unidos en cooperación regional, poder optimizar la toma de decisiones ante la emergencia climática. Bueno, desde nosotros, desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, a través de estas actividades reafirmamos nuestro compromiso con la modernización tecnológica, el intercambio de información, la gestión integral del riesgo meteorológico, todo en beneficio de la protección de nuestro pueblo venezolano. Hay otro tema que queremos desarrollar con usted y tiene que ver con lo que se ha anunciado desde temprano, de hecho, desde las cuentas oficiales del INAMET sobre el eclipse parcial lunar. ¿Qué nos puede decir al respecto y si lo vamos a lograr ver desde Venezuela? Sí, en la noche de hoy 27 y mañana 28 de agosto, Venezuela va a presenciar un eclipse parcial de luna. Es importante que tiene una visibilidad global, podrá apreciarse en los Estados Unidos, en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, algunas ciudades europeas como Madrid y Londres. Para nuestro país se habla del punto máximo de visibilidad a las 12:14 AM de hoy, de viernes 28 de agosto. ¿Nos puede reiterar, general, el horario que nos acaba de decir de cuándo será este eclipse parcial lunar y desde qué hora lo podemos ver en Venezuela? Sí, principalmente de la noche de hoy 27 y la madrugada del 28. Pero quiero resaltarle que el punto máximo de visibilidad lo estamos atinando para las 12:14 AM del viernes 28 de agosto. ¿Este fenómeno a qué responde? Generalmente son sistemas que se forman por de manera astronómica. La Luna en sus movimientos tiende a generar cambios y por tanto son observados en algunas partes de nuestro país, en algunas partes del mundo de manera diferente. Bien, agradecemos al general de brigada Reidy José Zambrano Méndez, quien es presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, con quien hemos conversado diversos temas de interés. Conversábamos vía telefónica desde Paraguay, nos atendió el presidente del INAMET, quien participa también en una actividad en cooperación con países y con instituciones que hacen vida en la región para atender todos estos fenómenos que tienen que ver con lo meteorológico, pero como desde las capacidades de cada uno de estos países se intercambian saberes, conocimientos, apuntando a mejorar también los protocolos, los métodos de atención frente a esta crisis climática que sin duda afecta al planeta. También conversábamos sobre la onda tropical número 42, con ese respectivo llamado al pueblo venezolano a permanecer conectado con los canales oficiales del INAMET y recibir por allí toda la información para su tranquilidad. Asimismo aclaraba y nos daba cuenta de cómo desde Venezuela vamos a poder ver este eclipse parcial lunar que se tiene previsto para la madrugada de este viernes. Así que muy atentos a lo que se genere con todo esto, que sin duda ya en las redes sociales muchos están hablando de cómo se preparan para poder mirar este evento astronómico. Vamos a hacer una pausa, al regreso venimos con más información. Seguimos con más y ahora nos corresponde hablar de nuestro patrimonio cultural,
porque después de los movimientos sísmicos ocurridos en nuestro país, el Instituto de Patrimonio Cultural ha realizado importantes trabajos de evaluación de estas infraestructuras que sin duda son de interés. Los detalles sobre este trabajo nos los trae nuestra compañera Atenas Ojeda. Adelante. El patrimonio cultural de una nación no solo está hecho de piedra, cal o madera, está construido con la memoria colectiva de la gente. Tras la reciente actividad sísmica que sacudió distintas regiones del país, la preservación de nuestras joyas históricas se convirtió en una prioridad urgente. En este contexto, el Instituto del Patrimonio Cultural desplegó un plan nacional de inspección y diagnóstico para garantizar que cada estructura afectada reciba la atención técnica necesaria. Hoy les mostraremos cómo este equipo de especialistas trabaja día a día para salvaguardar nuestra identidad. Los equipos multidisciplinarios del Instituto de Patrimonio Cultural activaron el protocolo de emergencia patrimonial conformado por arquitectos, restauradores e ingenieros quienes se trasladaron a los centros históricos vulnerables para realizar un levantamiento exhaustivo de daños. Amigos, estoy muy bien acompañada en este momento por la profesora antropólogo Dinora Cruz. Ella es presidenta del Instituto de Patrimonios Culturales acá en nuestro país y nos comenta un poco acerca del trabajo que se ha venido haciendo post movimientos sísmicos acá en nuestro país. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos al IPC. Fíjate, nosotros al día siguiente del sismo pues comenzamos a revisar qué era lo que había pasado en el país, ¿no? En principio, atendiendo que en esos primeros momentos lo importante era el mantenimiento de la vida, preservar la vida, comenzamos a trabajar con las redes, con lo que se reportaba a la gente, y una vez que pudimos comenzar a hacer las inspecciones, pues comenzamos a inspeccionar directamente las edificaciones. En ese momento nosotros creamos una matriz, que es donde colocamos como el resumen de toda la información con la que venimos trabajando. Adicionalmente, esa matriz la fuimos ampliando con las necesidades que nos venían reportando. Tuvimos varias reuniones con la UNESCO, tuvimos varias reuniones con la Presidencia de la República, entonces nos pedían, bueno, incorpórenle las coordenadas geográficas, incorporen las áreas, y luego, pues por supuesto, había que incorporar el tema de la Comisión Presidencial, el tema de la habitabilidad. Entonces, bueno, en los primeros momentos hicimos un convenio con Fundapatrimonio Caracas, para la evaluación de las edificaciones en el Centro Histórico de Caracas. Un poco para no sobreponer funciones, ¿no? O sea, para que Fundapatrimonio hiciera las edificaciones del centro histórico y nosotros poder ocuparnos del resto de la ciudad de Caracas y de La Guaira, por supuesto, y de los otros estados. El objetivo principal de este despliegue es diferenciar entre daños estéticos y afectaciones estructurales que pudieran poner en riesgo la estabilidad del inmueble o la seguridad de la comunidad. La Presidenta de la República ordenó que se hiciera, junto con la Organización de Naciones Unidas y el PNUD, una evaluación post-sismo. Y en eso lo que hemos venido trabajando. Esa evaluación post-sismo pasa por un diagnóstico. Todos los organismos del Estado estuvimos participando. Desde que la Presidenta lo inauguró, lo indicó, estuvimos 15 días arduamente trabajando. A Cultura nos tocó trabajar con la UNESCO como fondo implementador, y hemos estado trabajando en eso. Se creó hicimos primero como una lista de bienes que considerábamos que era importante atender, sobre todo hacer el diagnóstico, y en función de los diagnósticos, pues, luego comenzar su intervención. Restaurar un bien patrimonial no es simplemente reparar una pared. Exige un respeto riguroso por las técnicas constructivas originales. Cada intervención busca devolverle la firmeza al monumento sin alterar su valor histórico ni su esencia estética. ¿Qué es lo que se debe hacer? Muchas de estas edificaciones que sufrieron daño, lo primero que hay que hacer es apuntalar, sostener las paredes, sostenerla de que no se caiga, o tomar las medidas que de emergencia.
posteriormente hay que hacer un proyecto de intervención que te diga exactamente de qué materia prima está hecha, de qué material constructivo está hecha la edificación, si es tapia, barro, adobe, concreto armado, metal, de manera tal de que cuando tú puedas comenzar a hacer el proyecto de intervención, que sea aprobado, por supuesto, por el Instituto de Patrimonio Cultural, que sea avalado por los técnicos y luego se procede a la intervención. Es importante lo que tú dices, el mantenimiento de la autenticidad y la integridad del bien. Una edificación en tierra, en barro, bareque, no puede ser intervenida con otro tipo de materiales constructivos como cemento, concreto, porque puede presentar daño. Entonces nosotros garantizamos eso. Sabemos que estamos en emergencia, sabemos que hay que atender cosas de emergencia, pero también es importante garantizar la autenticidad y la integridad del bien, cosa que lo hemos logrado. O sea, el Ministerio de Obras Públicas, Venezuela Bella, hemos trabajado en conjunto de manera tal que ellos han podido atender el caso de, por ejemplo, de Obras Públicas. Intervino el Panteón Nacional, que también sufrió una afectación bastante importante, pero atendiendo todos estos criterios patrimoniales para poder garantizar la integridad y la autenticidad de los bienes. Sí. En el Foro Libertador, el Foro Libertador es un gran edificio hecho por el arquitecto Sanabria y tiene los repositorios más importantes de la memoria del país. Está el Archivo General de la Nación, está la Biblioteca Nacional, está el Archivo Fílmico del país y el Archivo del Centro de la Diversidad Cultural. Tocó, bueno, en este caso, los contenidos, los fondos que están en el Archivo General de la Nación, el Archivo General del Libertador y el Archivo de Francisco de Miranda, con la viceministra Rosario Soto, que además es la directora del Archivo General. Bueno, creamos el protocolo porque había que saber, en ese momento que le están poniendo la etiqueta roja, había que actuar. También en nuestro país sufrimos pérdidas de nuestro patrimonio inmaterial, como lo fue la lamentable partida del Diablo Mayor Henry González, figura clave para la cofradía de los Diablos Danzantes de Naiguatá, quien siempre será recordado y sus demás miembros acobijados por este despliegue del Instituto de Patrimonios Culturales de Venezuela. ¿Cuáles son las medidas que han tomado pues para la posterior reconstrucción en cuanto a materiales, en cuanto a la construcción como tal de las edificaciones? Porque bueno, eventualmente sabemos que pues, puede volver a pasar. Fíjate, es importante que nosotros tenemos que tener unos planes de emergencia. Y sobre todo en el área de patrimonio, no solamente el patrimonio material, sino también del patrimonio inmaterial, porque también hemos tenido afectaciones en el patrimonio inmaterial, pero tenemos que tener unas medidas de emergencia, pues tenemos que saber qué hacer. Nosotros somos un país sísmico, sin embargo no tenemos muchos protocolos de intervención. Entonces esto ha sido un gran aprendizaje para todos. A nosotros, desde entrar a los sitios que están afectados, tenemos que proteger las colecciones, cómo vamos a proteger las colecciones, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los protocolos que hay que seguir para poder atender en este tipo de casos. Frente a los desastres naturales, la respuesta institucional y la conciencia ciudadana han demostrado ser el escudo más fuerte para nuestro patrimonio. Las estructuras afectadas hoy se levantan con mayor solidez gracias a un trabajo técnico riguroso que no solo repara muros, sino que cuida la historia viva de todo un país. Nos despedimos recordando que proteger nuestra memoria es tarea de todos. Extraordinario trabajo de nuestra compañera Atenas Ojeda, que permite resumir todo ese trabajo que se viene realizando en atención al patrimonio cultural de nuestro país afectado por el doble sismo del pasado 24 de junio, entendiendo que estos espacios, además de tener esa infraestructura con esas características particulares arquitectónicas, también conservan la memoria histórica, cultural de nuestro país, y de allí el reconocimiento a quienes hoy se abocan a atender estas infraestructuras para seguir conservando nuestra historia. Hacemos una pausa. Al regreso vamos a seguir mirando cómo se atiende de manera integral al pueblo venezolano, específicamente a quienes han sido más afectados por el doble sismo del pasado 24 de junio. Uno de estos sectores, el comercial, el emprendedor. ¿Cómo avanzan en ese sentido? Lo hablaremos al regreso.
Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que el Estado venezolano ha desplegado varios programas para apoyar a los emprendedores que participan en un motor vital para la economía nacional. Todo ello con el convencimiento de que el aporte del pequeño y mediano productor genera también crecimiento económico en el largo plazo. Ese plan al que has dado vueltas 1000 veces en tu mente o esa habilidad que manejas mejor que nadie deben dejar de estar solo en tus pensamientos. El momento de arrancar es ahora. El Gobierno Nacional activa el motor emprendedor a través de las 4F: formación, formalización, financiamiento y ferias. Todo el respaldo que necesitas activado. Formaliza tu proyecto de forma ágil, accede a microcréditos preferenciales en la banca pública y disfruta de incentivos fiscales diseñados para potenciar tu producción. El proceso es digital, solo debes ingresar, registrar tu idea viable de bienes o servicios y obtener tu certificación oficial de inmediato. Produce, crece y transforma el país. El gobierno bolivariano con el motor emprendedor respalda tu esfuerzo. Tenemos entonces esos planes que vienen atendiendo al sector de emprendimiento, uno de ellos que destaca el plan Emprender Juntos, y precisamente para conocer más de cómo avanza esta atención con crédito, financiamiento, también capacitación, vamos a establecer contacto vía Zoom con nuestra próxima invitada. Se trata de Marjorie Varela Álvarez, quien es presidenta del Fondo Nacional de Emprendedores. Bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, Marjorie, gracias por atendernos y poder conversar de este tema tan importante en estos tiempos y sobre todo para conocer desde ya cuál ha sido el rol de la institución de FONAEN para atender al comercio, al sector emprendimiento más afectado en La Guaira, específicamente luego del doble sismo del pasado 24 de junio. Efectivamente, bueno, el Fondo Nacional para los Emprendimientos FONAEN, desde que fue creado hace ya casi 5 años, viene apoyando de manera directa a todos y cada uno de nuestros emprendedores a nivel nacional. Pero a raíz del doble sismo que vivió nuestro país, como también lo hemos dicho en el fondo, los emprendedores de La Guaira específicamente también renacen. Y para eso hemos estado con ellos, de la mano, apoyándolos, dándole ese nuevo empujón, porque ya los veníamos apoyando, ya venían desarrollando su actividad, pero bueno, lamentablemente se vieron afectados. Lo que el fondo hizo fue activarse de manera inmediata para apoyar nuevamente a estos emprendedores y a los emprendedores que ya había apoyado, es decir, que ya tenían un crédito con el fondo. Pues lo que hicimos fue analizar y flexibilizar mucho más las condiciones de pago de este crédito, de manera de darles como un compás de espera para poder cumplir con el repago del crédito, porque como todos sabemos, la actividad comercial se ha visto mermada, tenemos que esperar a que se reactive, como ya se viene reactivando, y el tener un crédito vivo o un emprendedor con un crédito, eso le generaba mucho estrés y decía, cónchale, presidenta, ¿cómo le vamos a pagar si no hemos abrir el establecimiento? Perdí mi vivienda, que era donde yo realizaba la repostería. Entonces, lejos de generarle una presión adicional ya por, digamos, los difíciles momentos que venía atravesando, el Fondo Nacional para los Emprendimientos lo que hizo fue darle un compás de espera, por decirlo de alguna manera, es decir, poner en stand-by esos créditos de manera de que comiencen a reactivarse, a recuperarse, y no que el crédito se genere o se transformara en una carga adicional a la carga que ya tienen. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el Fondo Nacional de Emprendimiento? Pues evaluando cada uno de estos casos, flexibilizando las condiciones y apoyando nuevamente para que todos y cada uno de nuestros emprendedores también renazcan en nuestra Venezuela. Recientemente en actividad presidencial se hizo entrega a más de 1.770 comercios, emprendedores de financiamiento.
Y allí la inquietud que se genera, pues entendiendo que la reactivación comercial es paso a paso, sobre todo en el estado de La Guaira, ¿cuáles fueron esos sectores, cuáles son las categorías atendidas? Ustedes tienen créditos en el área textil, por ejemplo. En este caso particular, este financiamiento que se dio recientemente, ¿cuáles son los sectores que abarca? Sí, la verdad es que cubren diversos sectores, ¿no? Tenemos sectores de servicios como son sectores de manicuristas, peluquerías, barberías, que son servicios que pueden reactivarse de manera muy rápida, no necesariamente a lo mejor en el establecimiento donde nuestros compañeros trabajaban, pero incluso a título individual en la casa donde puedan estar prestando servicio ahora. De igual manera, se presta servicio o digamos se entregaron financiamientos a todo lo que tiene que ver con pequeños comerciantes como bodegas, compañeros que hacen empanadas, comidas rápidas, y recientemente vamos a retomar, y digo retomar porque es un proyecto en el que año tras año el Fondo Nacional de Emprendimiento viene trabajando, que tiene que ver con el plan escolar. Justamente se trata de la elaboración de uniformes para todos nuestros niños y niñas para este nuevo comienzo de clases. Y el estado de La Guaira específicamente siempre ha sido un estado muy participativo, ya que tiene y cuenta con una fuerza textil muy importante. Este año y sobre todo pues por las condiciones que vienen atravesando, formarán parte de este proyecto de plan textil para elaborar uniformes para nuestros niños y niñas. Usted ha dicho algo importante que tiene que ver con las consideraciones que han tenido desde el FONAEN con las personas que ya tenían con ustedes crédito y que fueron afectados por el doble sismo. Ahora, bajo esas mismas consideraciones, ¿cómo se está mirando la vuelta de la persona que hoy recibe financiamiento pero que sigue teniendo esta situación vulnerable producto del doble sismo? Me refiero exactamente a estos más de 1.700 financiamientos que se dieron. ¿Cómo van a hacer ellos para poder hacer el pago tomando en cuenta su condición actual, que deben reiniciarse completamente? Sí, estos son créditos que vienen dados con unas condiciones especiales justamente por el proceso o el momento en el que se encuentran los emprendedores. El hablar de condiciones específicas, bueno, depende de cada una de las instituciones que haya otorgado el crédito, pero podemos hablar de créditos que presentan un periodo de plazo, lo que se denomina muerto, es decir, comienzas a ser beneficiado del crédito, más a lo mejor por los primeros 3 meses no tienes que realizar ningún tipo de pago para este crédito, de manera de que puedas comenzar a arribarse y poco a poco poder ir haciendo frente a este crédito. De igual manera, se generan plazos, o sea, el tiempo de duración del crédito que anteriormente podía ser a lo mejor de 6 meses o un año, se puede más largo, es decir, llevarlo por lo menos a 18 meses, a 1 año y medio o a 2 años, de manera de que podamos tener un mayor plazo para poder cubrir esa deuda. Y de igual manera, aunque ya el crédito de emprendimiento tiene una tasa de interés preferencial, porque así está definido, para que no tenga gran impacto, al aumentar el plazo del crédito, pues esa tasa todavía se ve el emprendedor más beneficiado porque tiene que pagar pues la misma cantidad de dinero a una tasa muy módica, pero en un mayor plazo. Entonces, bueno, se juegan con esas condiciones y también se evalúa el tipo de emprendimiento y el momento realmente en el que se encuentra, porque no es lo mismo el emprendedor que efectivamente perdió todo, y cuando hablamos de que lo perdió todo, hablamos de que está pasando por un proceso que perdió su casa, que perdió el establecimiento donde trabajaba, que esa situación todavía es mucho más compleja. Pero podemos tener otros emprendedores, como realmente los tenemos, que aun y cuando la afectación del sismo están muy afectados en relación a lo que es su vivienda, la parte laboral afortunadamente no sufrieron tantos daños. Entonces, bueno, es una evaluación de cada uno de los casos que se puedan ir presentando y adoptándolos a cada uno de los emprendedores. Marjorie, debemos hacer una pausa, pero te invito a que continúes con nosotros porque en la próxima parte me gustaría que pudiéramos ampliar y dar detalles cómo ha sido la atención
en los campamentos transitorios. Y esto tomando en cuenta las ciudades del emprendimiento que instruyó la presidenta Delcy Rodríguez. ¿Cuál ha sido el papel de la FONAEN en este aspecto? Lo vamos a hablar al regreso. Y por supuesto dejarlos a ustedes con una de las experiencias de emprendedora, sobre todo del estado de La Guaira. Se trata de Yamilet Carrasquel, quien pues ha sido de manera positiva impactada por estos financiamientos y créditos que se están dando al sector emprendimiento. Los dejamos con eso, vamos a la pausa y ya venimos con más. Mi nombre es Yamilet Amada Carrasquel, soy de La Guaira, soy emprendedora de un kiosco que vende comidas como tostones, empanadas, refrescos, sopa, marisco, parrilla. Fue afectada tanto en el negocio como en mi vivienda. No fue fácil. Lo que vivimos en Vargas no fue fácil. Pero bueno, con la mano de Dios y gracias a Dios estamos vivos y aquí estamos para seguir emprendiendo y dándole ese granito de arena al turismo que hoy en día fue afectada mucho, pues. Bueno, yo emprendí sola, empecé sin ayuda sino de mis padres, dándome ese apoyo pues de montar un negocio propio. Yo empecé a construir desde cero y hoy en día de verdad con esta ayuda puedo terminar lo que es la parte de adentro del kiosco como tal para yo poder dar una mejor vista al cliente. Yo soy la que cocino, yo tengo mis hermanas que son las que dan el servicio a la orilla de la playa, nos apoyamos y bueno, estamos para darle ese gusto varguense a todos los turistas que van a comer esa comida rica en la playa. Bienvenido sea y bueno, y esperemos que esto se levante pronto y esperarlo pronto a ustedes, porque gracias a ustedes que son los visitantes, nosotros somos los que damos ese gran amor con cariño de verdad de la pasión que somos el valguense, darle esa comida rica playera. Bueno, agradecida con FONAEN por este gran apoyo que de verdad no lo esperaba. Y fue una bendición de verdad que haya llegado a mis manos para poder yo seguir con mi emprendimiento. Somos parte del equipo del Cuerpo de Emergencia Transmisiones de Venezuela. Nuestra institución, gracias a este vehículo, va a poder apoyar en materia de primeros auxilios de emergencia, también tenemos rescate y varias actividades, no solo la de transmisiones. Nuestra institución se formó para eso mismo, para ayudar a la comunidad y se ha diversificado en muchas materias. Y hoy por hoy estamos aquí agradecidos con este vehículo para que nosotros podamos apoyar y servir a la comunidad del sector de Vistalegre y Paraíso. No solo para el Cuerpo de Emergencia Transmisiones, ya que él va a ser útil para toda la comunidad, porque ese es el objetivo, poder atender a la comunidad con un vehículo que no tenía. Disciplina por voluntad. Vemos entonces cómo los emprendimientos han sido atendidos en sus diferentes formas, en este particular un centro de salud donde se le ha dado entonces el respaldo para obtener una ambulancia. De allí que podamos ver cómo se ha venido ampliando la atención integral luego del doble sismo del pasado 24 de junio, pero que además responde a una política de Estado que ya se viene llevando a cabo en nuestro país a partir de ese programa Emprender Juntos. Vamos a cambiar de tema y queremos compartir con ustedes una publicación que ha hecho el ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, a propósito de lo que ha ocurrido en nuestra casa venezolana de televisión. Vamos a compartir con ustedes en pantalla lo que ha publicado el ministro. Allí lo tienen para ustedes, lo leemos. Hoy celebramos a lo grande el nuevo estudio de Venezolana de Televisión y junto a sus trabajadores los 62 años del canal de Venezuela Toda. Estamos pensando y actuando en grande. Allí tienen ustedes fotografías que resumen lo que ha significado esta celebración en nuestra planta televisiva, 62 años de trabajo ininterrumpido, con una continuidad que permite seguir llegando a los hogares venezolanos con información veraz y oportuna, atinada y ajustada a los momentos que estamos viviendo, y ahora, por supuesto, con buenas y nuevas noticias con este nuevo estudio de Venezolana de Televisión que pronto podrán disfrutar
en sus pantallas. Seguimos con nuestra invitada, se trata de Marjorie Barriela Álvarez, presidenta del Fondo Nacional para Emprendimientos vía Zoom, con quien hemos venido conversando sobre el rol que ha jugado la FONAEN en el marco de esta atención a los emprendedores afectados por el doble sismo del pasado 24 de junio. Yo quisiera tocar un tema aquí importante y es porque hoy la Cámara de Comercio de La Guaira ha dicho pues que el proceso de atención específicamente en La Guaira no se ha dado del todo, así lo perciben ellos desde la Cámara con algunos estudios que han realizado. Allí me gustaría conocer la FONAEN, ¿qué datos tienes exactamente para ajustarnos a la realidad de lo que se vive en La Guaira con el comercio y el emprendimiento? ¿Realmente es así o sí se ha dado porque se dio un financiamiento de más de 1.700 créditos? ¿Qué falta? ¿Qué se viene ahora? Bueno, efectivamente, digamos, el atender a la totalidad de emprendedores o del sector comercial en La Guaira de manera inmediata es prácticamente imposible. Se vienen haciendo los mayores esfuerzos para atender a la mayor cantidad de establecimientos y de emprendimientos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Gran parte de nuestros emprendedores se encuentran en los campamentos transitorios en La Guaira y no solo en La Guaira, también algunos en los campamentos transitorios de Caracas y de Miranda. ¿Y qué pasa con esto? Que es uno de los factores que limita quizás el poder apoyar mayor cantidad de emprendedores. ¿Y por qué? Lo mencionabas inicialmente, hablamos de las ciudades de emprendimiento que de la mano de Emprender Juntos se crearon en todos y cada uno de los campamentos transitorios. Estas áreas de ciudades de emprendimiento están enmarcadas dentro de lo que tiene que ver con emprendimientos de servicios. Hablamos de peluquería, estética, barbería, manicuristas y uno que otro carrito, vamos a llamarlo de esta manera, carrito de perro calientes, carrito de hamburguesas o carritos de empanadas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con nuestras compañeras emprendedoras reposteras? Que por encontrarse en campamentos transitorios no tienen la facilidad, el espacio o los equipos para poder activarse con su emprendimiento. O sea, es muy complicado que dentro de los campamentos tengamos a nuestras compañeras que cocinan, que hacen comidas rápidas, que hacen comidas para llevar, que no disponen del espacio. En el campamento, si bien es cierto, funciona un gran comedor y una gran cocina, es para cubrir las necesidades del campamento. Entonces, toda la atención a los emprendimientos se viene realizando de la mejor forma posible para que el emprendedor pueda activarse de manera rápida. Pueden estar seguros nuestros emprendedores que necesitan todavía un apoyo y que no han sido atendidos, que lo van a tener. Pero vamos a tener que esperar quizás a que se genere el proceso de reubicación de este emprendedor. Tenemos muchos casos también de emprendedores que en la reubicación se están moviendo incluso de estado. Tenemos compañeros que se están yendo a Anzoátegui, aun y cuando eran de La Guaira, se están yendo a Táchira, se están yendo a Mérida. Entonces, claro, tenemos que ir haciendo las cosas como por fase. Primero reubicamos y luego los apoyamos para comenzar en ese nuevo estado con esa nueva actividad de emprendimiento. ¿Ustedes hasta la fecha la totalidad del universo que debe ser atendido con emprendimientos en La Guaira y los que estén ubicados en campamentos transitorios? ¿Manejan ustedes esa cifra? La totalidad no la tenemos porque además el movimiento en campamentos transitorios es variable. O sea, si bien es cierto, desde hace 2 meses que se crean y están en funcionamiento estos campamentos transitorios, ellos tienen una población que va rotando, es decir, van entrando al campamento, si logran reubicarse, se les asigna la casa o se van al estado, ya salen del campamento y se nos vuelven a cambiar las estadísticas, ¿no? Lo que sí puedo decirte es que gran parte del emprendimiento lo tenemos categorizado al que ya hemos podido apoyar, porque como te comentaba inicialmente, el lugar donde realizaba el emprendimiento puede recuperarlo, como es el caso que mostraste en el espacio anterior de la compañera que hace comida, que prepara comida, pues lo venimos haciendo de esa manera.
Si hoy alguien nos está escuchando desde algún campamento transitorio y quiere ser beneficiado con uno de estos créditos, financiamiento y también con capacitación, ¿a dónde debe comunicarse? ¿Cuál es el protocolo? Fíjate, en los campamentos transitorios tenemos equipos de formación constante que hace vida en el campamento. Cuando hablo de formación me refiero a cualquier tipo de formación e incluso dentro del mundo del emprendimiento. De todas formas, las redes sociales, tanto del equipo de Emprender Juntos como del Fondo Nacional de Emprendimiento, están completamente abiertas para que nos escriban, se haga la solicitud e incluso se coordine. Nosotros tenemos campamentos donde con los mismos emprendedores estamos haciendo procesos de formación. Un caso específico que te puedo comentar que está resultando maravilloso es una emprendedora, ella se llama Ariana Blondel, es diseñadora de modas, es la emprendedora más joven que tiene el Fondo Nacional de Emprendimiento. Ariana tiene 15 años y ella voluntariamente nos pidió apoyo para formar a niños, niñas en los campamentos transitorios que estuviesen interesados en el área de costura. Tenemos esa actividad desarrollándose en el campamento de la Escuela de Arte que se encuentra detrás del Ministerio de Educación. Ha sido una experiencia maravillosa donde los niños nos han dicho que ellos no sabían que les gustaba coser, niños y niñas. Y además los estamos preparando ya para la semana que viene. Preparen su pasarela con las prendas de ropa que ellos mismos crearon en el campamento. Entonces, esa formación la venimos haciendo incluso con grupos de emprendedores voluntarios que se dirigen a los campamentos. Con el INSES nos estamos aprovechando también para la formación y de una vez la certificación de esos saberes para que le permitan salir adelante y seguir formándose y ejerciendo su emprendimiento de la mejor manera posible. Agradecemos a Marjorie Vardiela Álvarez, presidenta del Fondo Nacional de Emprendedores, por atendernos vía Zoom y poder dar detalles de cómo avanza la atención al sector emprendimiento de nuestro país. Muchísimas gracias por la oportunidad y como siempre decimos, el emprendimiento en La Guaira renace y adelante los emprendedores a nivel nacional por todo nuestro hermoso país. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bien, conversábamos con Marjorie Vardiela Álvarez, quien es presidenta del Fondo Nacional para Emprendedores, dando detalles de cómo ha sido esa atención al sector emprendimiento, sobre todo el más afectado luego del doble sismo del pasado 24 de junio. De esta manera ponemos punto final a este programa, esperando haya sido de su agrado. Más tarde puede mirarlo a través de redes sociales, específicamente en nuestros canales en YouTube y Dailymotion. Me despido como siempre agradeciendo su cariño y su sintonía. Que tengan una feliz noche.